eco de nuestro último adiós.
Lógicamente cuando llegue ya la incorporamos. Vamos a presentar a la mesa de honor y a los que forman la mesa de honor les pido que vayan ubicándose en el sitio correspondiente. Tenemos al doctor Ernesto Villacaba Roca. Doctor Gerardo Aysanó Escati. Al profesor Manuel Valdivia Rodríguez. Y al profesor Sulpicio Vicuña Aguilar. Integrará la mesa de honor también una representante del doctor Peñalosa, su hija, la señorita Valeria Papandreou Peñalosa, quien está en camino. Los profesores que nos honran con su presencia, tenemos a la señora Clotilde Albarracín Hitler, al profesor Ernesto Rodríguez Lainez, al profesor Álvaro Villavicencio Monseñor, y también tenemos presente al hermano del doctor Peñalosa, el doctor Dante Peñalosa. Iniciamos nuestro programa con el himno nacional del Perú. Los siempre seamos
queridísima profesora Gloria Canet también. A continuación, proyectaremos un documental sobre nuestro querido doctor Walter Peñalosa Ramírez. Continuamos con nuestro programa. Palabra del profesor Manuel Valdivia Rodríguez al nombre de los ingresantes 1959, promociones 1961-1962, Walter Peñalosa Ramírez. Queridos amigos, familiares del doctor Walter Peñalosa, queridos profesores que nos acompañaron cuando nosotros iniciábamos nuestros estudios profesionales allá en Cancún, colegas, compañeros de las promociones, amigas, amigos. Celebrar un homenaje a la memoria del doctor Walter Peñalosa, celebrar un homenaje a la memoria del doctor Walter Peñalosa en los claustros de la Casona, donde funcionó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene para nosotros, quienes fuimos sus alumnos en la Escuela Normal Superior de la Catuta, un valor simbólico especial. En esta universidad, Walter Peñalosa hizo sus estudios superiores y se formó como filósofo, concentrando sus trabajos en el aporte de la cultura griega al desarrollo del conocimiento racional. Aquí también se inició muy joven en la docencia universitaria, pues fue profesor de griego. Es importante mencionar su temprana cercanía al pensamiento de los griegos, porque probablemente esa fue la fuente de donde derivó su profunda convicción por la educación integral de la persona, pues fueron los griegos precisamente los primeros en concebir la idea de formar ciudadanos íntegros para quienes nada de lo humano debía ser ajeno. El lema que figura en nuestro escudo, educar al hombre en todo cuanto tiene de hombre, expresa con precisión lo que constituyó uno de los principios fundamentales del pensamiento pedagógico del doctor Peñalosa. El doctor Walter Peñalosa se entregó por vocación a los estudios de filosofía, pero al mismo tiempo ejerció la docencia en instituciones de educación secundaria. Fue profesor del Colegio Anglo-Peruano, hoy San Andrés, en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe y en el Colegio Militar Leoncio Prado. No lo hizo siguiendo los estilos tradicionales, pues desde muy temprano fue un innovador en la enseñanza. No lo hizo tampoco aplicando fórmulas didácticas que podría haber hallado en la bibliografía pedagógica ya abundante en esa época, sino poniendo en acción los resultados de una reflexión personal, atenta siempre a las finalidades máximas de la educación.
Después fue contratado por la Universidad de Puerto Rico para dictar los cursos introductorios de filosofía. Allí trabajó de nuevo en contacto con los jóvenes y fue esa una nueva oportunidad para encender su reflexión sobre las formas, contenidos y fines de la educación. En 1951 fue convocado por el ministro de Educación, el coronel Juan Mendoza Rodríguez, para participar en la dirección de un proyecto que desembocaría en la creación de la Escuela Normal de Varones, que, una vez hecho realidad, fue la Escuela Normal Superior Enrique Guzmán y Valle, cuyos edificios se levantarían con orgullo en el abrigado Valle de la Cantuta. Para llevar adelante el proyecto, el doctor Peñalosa convocó a un equipo de docentes, especialistas notables en los campos que cultivaban, que aceptaron con gusto intervenir en la creación de una propuesta innovadora para la formación de los maestros. El doctor Peñalosa estaba convencido que la formación de maestros necesita de un colegio de aplicación que funcionara anexo a la sección profesional en manos de maestros excelentes capaces de mostrar lo que debía ser una institución educativa. Por eso llamó a profesores de los 3 niveles. Por eso pudimos gozar de la participación de la profesora Gloria Carmel. Para la formación de maestros debía tener calidad universitaria del mayor nivel posible en todos los campos. Ese fue su ideal. Por eso convocó a profesores de ciencias, a profesores de matemáticas, profesores de historia, profesores de geografía, del más alto nivel, y por eso tenemos la presencia del profesor Diacaba, que jovenil trabajó en el área de matemática. El doctor Peñalosa se preocupó también por los profesores de educación técnica y convocó a un grupo de profesores. Lamentablemente no contamos ahora con la presencia de ninguno, pero lo llevamos en el corazón. Sabemos que ellos también participaron del sueño del doctor Peñalosa. El lenguaje fue para el doctor Peñalosa una herramienta esencial para la reflexión, para la comunicación, para el contacto humano, para la enseñanza. Y por eso convocó también a un grupo excelente de profesores de lenguaje, el doctor Cisneros, Manuel Moreno Jimeno, Pablo Reynoso. Pero la pedagogía tenía que tener un lugar importante en la formación de los maestros. Y por eso contamos con la presencia del profesor Villavicencio, egresado brillante de la escuela, a quien el doctor Peñalosa convocó junto con el profesor Loyola, junto con el profesor Guaramuzo Rodríguez, con profesores de mayor trayectoria, como dice Jorge Espinosa, aquí en Nicho, ¿no? Y también le preocupó mucho que tuviéramos una sólida formación en psicología, y por eso contamos con la presencia de la profesora Álvaro Racín, tan querida para nosotros. El arte estuvo siempre en el lado de la formación de maestros. Las actividades eran importantes: la pintura, la música, el teatro. Y uno de nuestros profesores era Ernesto Rodríguez Lainez, que también está con nosotros ahora. También, por supuesto, estaba la educación física, el profesor Guillén y otros más. A todos ellos los llevamos en el corazón. En poco tiempo, los profesores de la escuela llegaron a conformar un equipo armónico y solidario. José Antonio Encinas decía que la escuela debía ser un cuerpo colegiado, donde estudiantes y maestros colaboraran en una perfecta comunión de propósitos. Y esa fue la Escuela Normal de la Cantuta. Los estudiantes que llegábamos desde distintos puntos del país a convivir en los amables ambientes de la escuela, descubrimos o afirmamos nuestra vocación y aprendimos que estábamos llamados a un superior destino. Quienes ahora nos reunimos para celebrar nuestras bodas de oro, solo gozamos por poco tiempo la vida universitaria que se desenvolvía en nuestra escuela con la presencia del doctor Peñalosa.
Hacía solo un año desde que ingresamos, cuando tuvimos que unirnos a los alumnos mayores y a nuestros profesores en la lucha por la autonomía de la escuela y por su categoría universitaria. Fue durante esos meses de angustia en que la escuela estaba amenazada por intereses torvos, cuando aprendimos que el deber de toda persona es poner hasta su vida al servicio de los más altos ideales de la democracia. Y lo aprendimos presenciando la tenacidad del doctor Peñalosa a la cabeza de nuestros maestros y compañeros que lo seguían con total confianza. En un momento de nuestra lucha tuvimos que dejar la escuela, viniendo en una marcha que despertó la solidaridad y el aplauso del país entero, y llegamos aquí, a La Casona, a donde se nos ofreció no solo alojamiento, sino la calidez que nace del apoyo popular por una causa justa. Por eso es también un hecho simbólico que rindamos este homenaje de gratitud en este recinto, muy cerca del Salón General, donde se realizaban las asambleas de docentes, padres y alumnos de la escuela, y donde afirmamos aún más los ideales de nuestra carrera. Pasaron los años, terminamos nuestros estudios profesionales, pero cuando recibimos nuestros diplomas no sentimos la alegría ni el afán de reír que animaban antaño la mesa familiar, como decía un poema que citó precisamente el profesor Luis Alberto Rato en una asamblea. Nuestra alegría no fue completa porque en nuestra graduación solo estaban algunos de nuestros antiguos maestros y faltaban otros, y se sentía la ausencia del doctor Peñalosa. Pero felizmente quedaba en nuestras almas como un sedimento vivificante aquello que aprendimos en los primeros años de nuestros estudios. Cuando ya faltaban pocos días para dejar la escuela, donde pasamos un tiempo feliz, un grupo de los futuros egresados nos juntamos en un jardín de la escuela y ahí cantamos, tomados de las manos, una canción tradicional de despedida. Mientras las lágrimas nos corrían sin vergüenza por las mejillas, decíamos que el de ese día era solamente un breve adiós, que muy pronto junto al fuego nos volveríamos a encontrar. Han pasado 50 años y después de una vida ya bastante larga volvemos a juntarnos, no al calor de una fogata, sino al abrigo de un calor más alto, el calor de la gratitud que expresamos en nuestro homenaje al doctor Peñalosa y a nuestros maestros. Para terminar, quiero decir que resulta simbólico que nos reunamos en este recinto porque fue aquí donde amigos, familiares, exalumnos, intelectuales, políticos, catedráticos, maestros y personas anónimas participaron en el velatorio de los restos del doctor Peñalosa. Su cuerpo partió de aquí, llevado más que por los hombros de la comitiva, por el cariño y la admiración de quienes lo despedían con el corazón acongojado. Pero no se fue, no se iría su espíritu, sus ideas, su pensamiento y su ejemplo quedarán siempre vivientes mientras la educación nos preocupe, mientras querramos ahondar más el conocimiento y mientras sigamos comprometidos con la construcción de una sociedad más justa, cosas estas que fueron parte de las enseñanzas del doctor Walter Peñalosa. La presencia en esta sala de quienes fuimos sus alumnos es el más vivo testimonio de que esos ideales aún están encendidos. Muchas gracias. Habiéndose integrado ya la familia Peñalosa, invitamos a su nieta,
Después de las vibrantes palabras de Manuel Valdivia, tenemos la intervención del profesor Sulpicio Vicuña Vidal, como representante de la promoción 1961, Walter Peñalosa Ramírez. Amigos y clientes del doctor Peñalosa presentes, doctor Villacaba, doctor Exanor, en la mesa, Manuel Valdivia y todos nuestros maestros que en algún momento fueron nuestros formadores y que hoy día le rendimos homenaje igualmente al doctor Peñalosa. Colegas y amigos todos aquí presentes, muchos de ellos han venido de muy lejos y les agradecemos por estar presentes con nosotros hoy día. Quisiera decir algunos conceptos que he preparado para esta reunión. Dice: es maestro el que forma para el cambio. Solo el cambio hace eterna a las personas y a las instituciones. Nuestros maestros nos formaron para el cambio y la Cantuta se organizó para ello, con la dirección del doctor Walter Peñalosa Ramírez, a quien rendimos homenaje hoy. Sin embargo, fueron solo 10 años y se llamará siempre década de oro de la educación peruana, y nuestra Cantuta el alma mater del Magisterio Nacional. Nuestros maestros y la Cantuta vivirán para siempre. Formados ya y ubicados en el terreno para el cambio, acicateado a cada instante por aquello que decía con la seguridad y firmeza del doctor Albert Einstein en 1905, Don Walter, a quien así lo conocíamos amigablemente. En sus clases de Ciencia General 1 decía: todo es relativo, nada es absoluto. De otro lado, Damaso Campanella, en 1568, maestro de arte y ciencia italiano, decía: es difícil conocer la naturaleza de las cosas, pero mucho más difícil es conocer del modo en que los conocimientos los aprendemos. De otro lado, en esta parte del mundo, 500 años antes de la invasión del Tahuantinsuyo por los españoles, el gran Inca Huiracocha o Huiracocha decía: si educamos a nuestros niños consentidos con demasiada blandura, corren el riesgo de ser anárquicos y caprichosos. Pero criados con crueldad pueden ser avasallados y destruidos. Eduquemos a nuestros niños de manera que salgan fuertes y animosos para la guerra y sabios y discretos para la paz. Al decir, no solo en Grecia o el viejo mundo hubieron filósofos educadores eternos, sino también en el Perú prehispánico hubieron esos maestros eternos a quienes debemos honrar con nuestros recuerdos en los días importantes para la educación como esta. En 1959, el doctor Ralph Gerard, eminente neurocirujano, en la Conferencia Mundial de Medicina Neurológica, reseñó para el mundo algo inolvidable.
No hay pensamiento torcido sin una molécula torcida. Cuando se discutía si la locura y el amor eran males mentales. Don Walter, y ustedes, queridos y muy recordados maestros, nos formaron para el cambio, y hoy, en tu santo, vengo a contarte a ti y a mis maestros que te acompañaron, a mis compañeros aquí congregados y a los educadores del Perú y el mundo, que en los últimos 50 años me he permitido estudiar la segunda parte del pensamiento de Campanella. Esto es, que mucho más difícil es conocer la forma en que aprendemos los conocimientos. Es decir, descubrí que nos habíamos atado muy fuertemente a los metodismos y la didáctica, dejando el espíritu, la gran tarea pedagógica de aprender, como si nuestras escuelas fueran para espíritus. Todo este trabajo está a disposición en 10 libros publicados, muchos a destiempo, con el doble valor de ser cada uno una tesis en sí y otra son parte del objetivo o tesis general que muestra a grandes rasgos los mecanismos bioquímicos, químicos, físicos y biológicos de los distintos procesos pedagógicos de cuya eficiencia somos responsables en parte. Luego, en la práctica, en la experiencia profesional comprendí que los métodos no eran sino un limitado apoyo en la organización de los elementos de los sistemas pedagógicos, asunto que hasta ese momento no habíamos descubierto aún. Y todo esto me obligó a proponerme como objetivo una tesis que además era y es aún una muy sentida necesidad, es decir, cambiar la base científica de la pedagogía, que consiste en estudiar el cambio de la estéril doctrina activista de las ciencias sociales que mantiene cautiva la pedagogía por el puérrimo relativismo de las ciencias naturales, lo que nos obligará a dejar de engrosar el nudo gordiano o la filosofía del huevo o la gallina por la universal diversidad de las ciencias naturales. Muy al costado nuestro, las ciencias médicas logran avances impresionantes, más interesados científicamente en la salud del mismo ser humano de cuya cultura nos interesamos tercamente. Pero por el contrario, cargamos el fracaso diario de nuestras escuelas y de nuestros discípulos, así como la degradación del trabajo pedagógico del magisterio en la política educativa de los estados. De allí que pensé en que era urgente un cambio, el más profundo, que remueva las entrañas del prehistórico paquidermo pedagogante, que se resista a extinguirse y solo así podremos fundamentar una ciencia capaz de lograr los éxitos de nuestros discípulos, de nuestras escuelas, de nuestras naciones, que tanto necesitan ser cada vez más científicamente competitivos. Para ello, he enunciado, presentado y desarrollado en sus inicios 5 principios como las bases de la nueva ciencia pedagógica, con la intención de alcanzar una ciencia libre de los mediocres subjetivismos, la anarquía de los personalismos y los milagros de las discrecionalidades que nos han traído hasta donde estamos. Es decir, fundar la real ciencia pedagógica con base en las ciencias universalmente naturales. El primer principio dice que los fenómenos pedagógicos no crean ni destruyen, solo transforman. Es un concepto consentido universalmente. El segundo principio refuerza esta idea
y dice que estos fenómenos son reversibles en función a la calidad de los elementos, de los procesos y los sistemas. El tercero dice que la velocidad de los procesos pedagógicos en parte es una función de la experiencia pedagógica de los estudiantes. El cuarto principio, probablemente el más difícil, que me insumió una parte muy importante del trabajo, he podido resumir en tres términos. Dice que el conocimiento tiene naturaleza corpuscular, que el fenómeno que hace posible es el aprender. El aprender es solo posible en el sistema pedagógico humano. El quinto principio, esto quiero remarcar, que este principio fue enunciado en nuestra Escuela Normal Superior Enrique Guzmán y Valle en el año 1959 por los profesores villavicencios, el profesor Pío Vivanco, el profesor Torrejón y todos ellos, dicho Rosario, de quienes nunca olvidaré, y era el principio de las diferencias individuales, asunto que ha sido probado por la más alta ingeniería genética. Entonces, es un principio que no podríamos dejar nunca de lado. Y dice, o decían nuestros maestros de entonces, que todos los niños son diferentes. Está probado científicamente que eso es cierto. Ni en el Perú entero habrían dos niños iguales. Sobre esta base, estudié el sistema pedagógico humano, los sistemas posibles desde la concepción de Planck y otros físicos de la época. En breve, encontré que el ser humano, si bien tiene aparatos para alimentarse, respirar, sistemas para repartir el oxígeno en el cuerpo humano, órganos para excretar sus desechos, etc., le falta encontrar aquello que le sirva para entender y aprender las cosas que le rodean, es decir, el universo, la naturaleza. Este sistema había sido bien estudiado, pero impropiamente llamado como el sistema nervioso. Asistí a muchas consultas con neurólogos de prestigiosas universidades especializadas de Lima, con la intención de ver la posibilidad de cambiar su nombre. Ellos admitieron que de ese modo se subsanaría un vacío muy grande y muy importante en la neurología, que es el fenómeno del aprender, y que lamentablemente en la ciencia neurológica lo toman muy tangencialmente. Les propuse que en adelante este sistema nervioso se llamaría el gran sistema pedagógico humano. Entonces, tenemos el camino expedito y tenemos que tomarlo para formar a nuestros maestros desde la perspectiva de las ciencias naturales, tan igual que el mejor de los médicos, y al fin una ciencia importante y universal como la mejor, y sobre todo científicamente igualitaria e inclusiva. En este dilatado estudio de la fenomenología de la educación encontré tres tipos de fenómenos pedagógicos. El primero, los fenómenos lineales en los que es suficiente decir, leer y en el mejor de los casos explicar, en los que las variables espacio-tiempo son ilimitados como la imaginación del escritor o la propia historia. El segundo tipo de fenómeno es el que, en los que no es suficiente decir o explicar, sino es fundamental sí o sí demostrar.
Se llaman también los fenómenos planos debido a que la variable espacio se hace constante y es reemplazada por otra variable que es realmente la variable pedagógica. El tercero, aquello en los que las explicaciones ni las demostraciones son suficientes, sino solo y solo si la experimentación, la prueba, se llaman también los fenómenos cúbicos. Aparece una tercera variable que es la necesidad o utilidad. Entonces el resultado se ata a la necesidad o utilidad. Se deduce que si tenemos tres tipos de fenómenos pedagógicos, debemos tener tres tipos de procesos. Esto elimina y ojalá para siempre la clásica segmentación académica en ciencias y letras. De otro lado, según plan, es posible solo dos sistemas abiertos y cerrados. Y los procesos pedagógicos deben lograrse mediante el diseño pedagógico profesional calificado para cada fenómeno un sistema y un proceso óptimo en costo, tiempo, esfuerzo, calidad y competitividad de los resultados. Hay mucho más para contarle, mi querido y recordado don Walter. Estoy seguro que todos mis compañeros podrían contarte lo mismo de sus experiencias, de sus estudios. Seguro que estoy seguro. Quizá mejor que esta prueba, porque nos formaron para hacer cambios. Este es mi presente, que es muy pequeño, pero igual. Y te entrego a mis maestros y a mis compañeros presentes. Aunque llegué un poco tarde, por lo que de rodillas les pido disculpas. También tenía que amar, casarme, querer a mis hijos, a mis nietos. Estoy seguro, mi querido don Walter, desde donde estés nos acompañarás hasta siempre. Gracias. Pequeño alto está llegando también otro profesor de la época, el profesor Hugo Torres, quien va a pasar. A continuación tenemos el discurso del doctor Gerardo Aizanoa del Carpio. Buenas tardes. Profesor Manuel Valdivia, presidente de la promoción 5962, distinguida familia del doctor Peñalosa, doctor Dante Peñalosa, Anita, Manuel, Liliana y Valeria. Distinguidos colegas, queridos colegas, Ernesto Villacaba, Álvaro Villavicencio, Clotilde Albarracín, Gloria Carnet, Ernesto Rodríguez Lainez y Hugo Torres, más conocido como Carlitos. Esta es una reunión de reencuentro entre alumnos y profesores para recordar experiencias e inquietudes vividas hace 53 años y para formular una cuenta y balance de todo lo que les entregó a la cantuta en su visión formadora y cuánto de ello les sirvió para desempeñarse como educadores
durante medio siglo de vida profesional. Los profesores que los recibimos el año 59 y trabajamos con ustedes solamente 2 semestres, no podíamos contemplar entonces el compromiso y la fe que los embargaba para captar, asimilar y enriquecer nuestras enseñanzas a lo largo de 50 años de trabajo. Como profesor encargado de la oficina del registro, puedo dar testimonio que, sin restar méritos de otras promociones, la de los periodos 55 y 68, 59 y 62, fueron las más brillantes y las que asumieron con mayor entusiasmo la doctrina educativa del Dr. Walter Peñalosa. Por algo, estas promociones llevan su nombre. Esto no es un halago ni una lisonja, solamente constituye una constatación objetiva de los méritos académicos que los caracterizan. Un considerable número de graduados cum laude, su desempeño profesional de alta calidad aquí en el país y en el extranjero, así como la defensa heroica que hicieron del modelo educativo con que ingresaron frente a la regresión que pretendieron imponer los profesores nombrados por el Ministerio de Educación como consecuencia de la degradación académica que sufriera la Cantuta al quitarle su autonomía institucional. Constituye una prueba fehaciente de los altos quilates personales y académicos que los caracterizan a todos ustedes. También debo dar fe de que ustedes promocionales 59, 62, 59, 61 manifestaron su fervor cantuteño al preparar la conmemoración de su 50º aniversario de ejercicio profesional. Los he acompañado en diversas reuniones y junto con la alegría del reencuentro han intercambiado anécdotas, experiencias y propuestas para lograr una mejora sustantiva en la educación peruana, para responder a las exigencias del siglo XXI y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestra población aún postergada y desatendida en la satisfacción de sus carencias básicas. Esta es también una oportunidad muy propicia para recordar y poner de relieve que el Dr. Walter Peñalosa y el brillante grupo de profesores que lo acompañaron realizaron una transformación estructural en la teoría y la praxis en la formación docente a principios de la segunda mitad del siglo XX. Todavía está pendiente el análisis evaluativo de las grandes innovaciones que se produjeron en el lapso 51-59. Podría decirse, nunca se hizo tanto en tan corto tiempo. Y para obviar parcialmente esta tarea pendiente, voy a reseñar someramente 10 innovaciones estructurales que se diseñó y aplicó durante la gestión del Dr. Peñalosa y su brillante pléyade de profesores. 1. Hasta 1950, la formación de maestros era diferenciada. Los maestros primarios estudiaban en escuelas normales, los secundarios en institutos pedagógicos y universidades, y no había formación docente profesional para profesores de educación técnica. 2. En el caso de los profesores secundarios, los egresados de universidades mostraban fortaleza académica, pero deficiente capacidad pedagógica. Y al contrario, los egresados de institutos pedagógicos tenían eficiente capacidad didáctica, pero poca versación académica. 3. La Cantuta se preocupó porque sus egresados mostraran alta calidad académica y versación pedagógica. 4. El modelo de formación docente imperante hasta 1950 era preparar a los futuros maestros para que conozcan bien las materias que iban a enseñar. La Cantuta introdujo una visión más amplia. Los futuros maestros no solamente debían ser esto, sino que debían ser formados con mayor profundidad académica. Así, el futuro profesor podía optar con mayor versación, selección de contenidos y experiencias que debían profundizar. 5. Hasta 1950, la preocupación didáctica era cómo enseñar. La Cantuta se adelantó proponiendo una nueva estrategia pedagógica
basada en la dirección del aprendizaje, cuya metodología recién fue aprobada en 1990 en la reunión de Educación para Todos en Vientiane, Tailandia. 6. Hasta 1950, la evaluación de la capacidad docente del futuro maestro solamente estaba representada por el dictado de una clase modelo. Esta modalidad se modificó sustantivamente con la institucionalización de la práctica escolar, que consideraba la práctica docente discontinua, continua e intensiva, además de la práctica en consejería escolar, en actividades y en labores administrativas. 7. En 1972 se promulgó el Decreto Ley 19.326, por el que se establece la reforma de la educación, la mejor de su tiempo en América Latina, según UNESCO, cuya exposición de motivos señala la inspiración profundamente humanista y genuinamente democrática de la nueva educación. Su valor fundamental estriba en reconocer la dignidad del ser humano, sea cual fuera su origen, sus ideas o su situación social. Esta fue la filosofía de la Cantuta desde 1953 en la concepción y la práctica del currículum integral. 8. La Ley Universitaria 23733 de 1983 considera como funciones importantes del claustro universitario, además de la formación profesional, el cultivo de la investigación y la proyección social. En la Cantuta, la temática de la investigación consistió en un análisis casuístico de la realidad educativa del país y las propuestas correspondientes para la mejora de su calidad. Y en lo que atañe a la proyección social, todos los presentes recordaremos cómo se movilizó toda Chusita con el levantamiento de un censo distrital para conocer sus potencialidades demográficas, sociales y económicas. 9. Pero la acción pionera de la Cantuta no solamente se extendió en el ámbito nacional. Sus originales postulados educacionales trascendieron las fronteras nacionales y la convirtió en un centro de referencia latinoamericano. Ello se puede constatar en 3 líneas de acción. Primero, la innovación de la enseñanza de las ciencias, mediante la puesta en práctica de los laboratorios mínimos con los cuales los alumnos pueden manipular instrumentos de química, física y biología, que años más tarde sirvió para fundar el Programa Nacional de Mejoramiento de las Ciencias, PRONAMEC, y luego se difundió en toda América Central. Otra innovación es en la formación de profesores de educación técnica y primaria. Para Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Panamá. Todos recordamos a Cristóbal Herrera, quien llegó a ser director general de educación técnica en su país, Panamá, y otro becario costarricense, cuyo nombre no me acuerdo, que siendo presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de su país, me invitó a una sesión para exponer sobre las experiencias educacionales de la Cantuta. Otra innovación es que en el decenio de los 90 se instituyó en los currículos escolares del Perú el programa de educación ambiental, mediante proyectos piloto auspiciados por la Cooperación Internacional del Gobierno Suizo, COSURE, y para cuya evaluación colaboré en calidad de asesor. Las mejores experiencias de transformación de terrenos eriazos en tierra cultivable se dieron en Tarma, Junín y a Santa Puno. Al averiguar cuál era el factor preponderante de este exitoso desempeño, me encontré con 2 cantutos, quienes emocionada y sentimentalmente me expresaron que no habían hecho nada más que aplicar las enseñanzas de su profesor Amaniel Pérez. 10. Por último, y no menos importante, deseo referirme a la concepción sistémica de la educación que se aplicó en la Cantuta. Mucho después, Phil Kunz, director del Instituto Internacional de Planeamiento de Educación en París, Francia, planteó
en 1967, en su libro Crisis Mundial de Educación, este concepto sistémico. Se trata de que toda doctrina educativa es el resultado de la concepción de su sociedad y su tiempo, pero que una buena educación debe transformar esas concepciones para estar en sintonía con el mejoramiento social, económico y cultural de los países. Todo sistema tiene 4 factores: los recursos, el sistema en sí con sus estructuras y su tecnología, el producto de la educación, que es el egresado o el graduado, y los objetivos, que pueden ser de carácter pedagógico, socioeconómico y cultural. Algo de esto se hizo en la Cantuta en los años 50. Pues al decir del doctor Walter Peñalosa, no formamos enseñantes ni dictadores de lecciones, formamos despertadores de almas y lectores de nacionalidad. Para concluir, permítanme exhortarles a ustedes, mis queridos exalumnos, a columbrar el gran desafío que nos presenta la educación del siglo XXI, porque ustedes gozan aún de lucidez mental y vitalidad física, tienen magníficas experiencias de vida y de trabajo aquí en el Perú y en el extranjero, y lo más importante, los inspira una generosidad traducida en gratitud que su alma mater, ustedes pueden ser los líderes de la transformación institucional de la Cantuta y los inspiradores de una nueva educación para el Perú. Escriban y publiquen sus experiencias profesionales y planteen los hitos orientadores para una nueva educación verdaderamente científica, más comprometida con el Perú profundo, más innovadora, más interdisciplinaria y más apta para vislumbrar los desafíos del futuro, es decir, más prospectiva. En esa tarea de gran aliento y de largo alcance, me permito sugerirles una conversación con un gran alumno de la Cantuta, aquí presente, Edgar Valdivia Vivanco, quien ha publicado un relato de su vida profesional y personal, las vicisitudes que afrontó en su desempeño profesional. Creo que esto representa para nosotros, los profesores, y ustedes, nuestros antiguos alumnos, que asuman una noble tarea, desafiante, pero para superar la conspiración del silencio y el olvido, porque la Cantuta debe ser lo que fue, no contentarse con decir antes fue una época de oro. Creo que nosotros podemos construir una Cantuta en la época del diamante. Muchas gracias. En representación de la familia Peñalosa, interviene su hija, la señora Anita Peñalosa Vargas. Buenas tardes, antes de nada pedirle disculpas por la demora. No me pregunten cómo, pero terminamos por Paruro, por Bellas Artes de Lima y atascadas en un tráfico terrible. Bueno, quiero agradecer al señor presidente de la promoción, Walter Peñalosa Mandela, el profesor Manuel Valdivia, al doctor Ernesto Villacaba, entrañable amigo de mi padre, al doctor Gerardo Exanoa, amigo de la familia de mi padre, al ministro de Educación, al profesor Sulpicio, viejita que me va a reemplazar, mi tío Dante, y agradecer a todos ustedes, distinguidos públicos, señores miembros de la promoción. Quiero expresar el nombre de mi mamá, Anita Barrios Elépuro, y de toda la familia, mi más profundo agradecimiento a todos y a cada uno de los miembros de la promoción que cumplen sus bodas de oro, maestros primarios, secundarios y técnicos, por llevar el nombre de mi padre, quien tuvo una destacada actuación como maestro y filósofo en nuestra patria.
Gracias a todos y dejo la palabra a mi hija. Buenas tardes a todos. Educar a un ser no es hacer aprender algo que no sabía, sino hacer de él o de ella alguien que no existía. Si bien esto es cierto, se puede decir que el doctor Walter Peñalosa Ramela fue un compositor de hombres. Hablar de su extraordinaria carrera o del maravilloso educador que fue, podría hasta sonar ficticio si no fuera por la huella tan profunda que dejó y que se originó con todos ustedes. Pero no fueron solo sus alumnos quienes se moldearon y beneficiaron de sus enseñanzas. Vuestro doctor Walter Peñalosa Ramela fue también un hijo, esposo, padre, abuelo, hermano, tío, amigo y ser humano extraordinario. Cuando mi mami me pidió que dijera unas palabras acerca de mi papá en nombre de la familia, se me hizo un poco difícil ya que no soy muy buena hablando por los demás. Así que decidí hablar por mí misma. ¿Quién fue mi abuelo? Mi papá es mi héroe inmortal. Él es mi modelo a seguir. Es el recuerdo de todos sus esfuerzos y de su perseverancia que me hace levantar, luchar y llenarme de orgullo cada vez que dudo en mí misma. Es la memoria de su sobresaliente modestia y sencillez la que me bajan de las nubes cuando me acerco a la soberbia. Es su historia de amor junto con la de mi mamá la que me convirtió en una romántica empedernida y la que me asegura que existe el amor eterno e incondicional. Así que si me preguntan quién fue mi abuelito, puedo decir: si bien es cierto que educar a un ser es hacer de él o de ella alguien que no existía, podría afirmar que mi papá, utilizando su fuerte pasión por la educación, su perseverancia, su sabiduría, modestia y todo su amor, fue un compositor de hombres, un moldeador de carácter y sobre todo un guía hacia un mejor yo. Muchas gracias. Bravo. Quiero también agradecer nuevamente en nombre de mi abuelita Anita Barrios Elespuru y a toda la familia, a mi tío Moñuco, mi tío Dante, mi tía Liliana, mi mami y todos los presentes, por este sentido homenaje a mi abuelito. Deseo también agradecer al doctor Humberto Ñaupas por haber dedicado parte de su tiempo a investigar y luego escribir el libro Modelo La Cantuta, una experiencia en educación superior en el Perú. Muchas gracias. Que se acerque a continuación se hará entrega de diploma y medalla de honor a nuestros profesores como reconocimiento a su gran labor docente en la Escuela Normal Superior Enrique Guzmán y Valle de la Cantuta, la que contribuyó para que nosotros, ingresantes del año 1959, nos formáramos integralmente como maestros al servicio de la educación nacional. La entrega está a cargo del presidente del Ingreso 59. Diploma al profesor Álvaro Villavicencio Huitembo.
Sí. Diploma de honor al profesor Ernesto Villacabarro. Diploma de honor y medalla al profesor Hugo Torres Rodríguez. Diploma y medalla de honor a la profesora Clotilde Albarracín Gilbertina. La medallita encima del diploma. La medalla encima del Diploma de honor y medalla a la profesora Gloria Calvet Santén.
Yo acomodo. No, para acá, profesor. ¿Dónde está mi querido profesor? Diploma de honor y medalla al profesor Gerardo Aizanoa de Eucarpio.